Ustedes recordarán que en el encuentro anterior estuvimos conversando sobre el por qué surge la necesidad de estar tomando deuda, y ahí habíamos hecho puente con lo que ustedes habían estado conversando en los encuentros anteriores, tanto en fiscal tributario como en presupuesto. Y de ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué era deuda pública? ¿De qué manera lo medíamos nosotros? Y después estuvimos metiéndonos un poquito en los aspectos relacionados con la normativa y cómo es un poco el proceso de emisión en el sector público, ¿no?, por parte del Poder Ejecutivo. Y para hoy nos quedaban los últimos dos bullets. A ver, ok. Nos quedan estos dos componentes, o dos bullet componentes de la deuda pública y tipos de instrumentos de deuda. Es decir, esta va a ser una clase más de números, si quieren. Vamos a ver algunas cuestiones más numéricas y en las cuales también vamos a mostrarles a ustedes algunos cálculos sencillos. O sea, no nos vamos a meter con algunas cuestiones muy complicadas, pero sí quiero que vean, por ejemplo, algunas cosas que nosotros hacemos en la cotidianidad, especialmente cuando tenemos que estar calculando números, que son los que después salen en los informes, y aparte del test que también vamos a tener en el día de hoy, como tuvimos el martes, vamos a cerrar el encuentro leyendo el resumen ejecutivo de nuestro informe de marzo, ¿sí?, para que vean, en base a todas las cuestiones que ustedes estuvieron viendo en estos encuentros de deuda, bueno, a ver si es dentro de todo sencillo interpretarlo. Nuestra idea es que sí, o nuestra opinión es que sí, pero lo importante es que los usuarios de la información lo sientan de esa manera. Habiendo dicho eso, entonces nos metemos en los componentes de la deuda pública, y cuando hablamos de los componentes, por supuesto, ¿qué hay en deuda? O sea, volvemos a la pregunta, ¿qué es deuda? Y algo estuvimos conversando con respecto a eso, y hablábamos de que, si quieren, lo que uno toma prestado es el capital, que eso es lo que se tiene que devolver. Es decir, cuando hablamos del capital, es el monto prestado. Y esto es importante. Hay un nombre, o mejor dicho, sí, un nombre compuesto que ustedes van a escuchar mucho hablar si leen de cuestiones relacionadas con deuda, que es el nombre de valor nominal. ¿Ok? El valor nominal de la deuda es el monto que el Estado o el deudor contrajo inicialmente. Si ustedes trabajan con cheques, cuando se firma un cheque que ponen el día tal, páguese 10 millones de pesos, eso es el valor nominal de la deuda. Así de sencillo. Toda deuda nace con un valor nominal. Pero, ¿por qué lo aclaro? Porque, por supuesto... Hola, chicas, ¿cómo andan? Gracias, Grace, por venir. Gracias, Ade. A medida que el deudor va devolviendo parte del capital, ustedes saben, ya no se debe la totalidad del monto inicial. Entonces, en lugar de hablar del valor nominal, hablamos del valor residual. ¿Ok? ¿Qué es el valor residual? No es otra cosa más que el saldo de deuda, pero dicho con un nombre más utilizado para lo que tiene que ver con deuda, pero es exactamente lo mismo. Es el saldo de deuda. Por ejemplo, si el Estado contrae una deuda por 1 millón de pesos y devolvió la mitad, el valor residual será medio millón de pesos. El valor nominal seguirá siendo 1 millón de pesos porque es lo que originalmente contrajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque como antes todos los títulos públicos o todos los títulos de deuda eran escritos, impresos, cartulares, uno tenía un papel que decía, mirá, originalmente se emitió 1 millón de pesos, y eso seguía estando impreso, pero a medida que se va devolviendo entonces el préstamo, el valor residual va a ser menor que el valor nominal. Lo que debe el Estado es el valor residual. Inicialmente, por supuesto que ambos conceptos son iguales. En el momento que el Estado toma la deuda, 1 millón de pesos, valor residual y valor nominal son iguales porque todavía no ha devuelto absolutamente nada, pero bueno, si después va devolviendo, lo que irá bajando será el valor residual. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Se entiende el concepto? Bien, bien. Bueno, ahí vamos, esa es otra historia. Si es cupón cero, de todas maneras tiene el mismo valor nominal. Sí. Cuando es cupón cero, no me quiero meter todavía en eso, lo veremos más tarde cuando hablemos de letras, pero básicamente se mantiene el mismo valor nominal a lo largo de toda la vida porque no amortiza absolutamente nada, lo mismo que con un bullet. ¿Sí? Bien,
Por supuesto, recordemos también que por el hecho de tener deuda, ¿qué es lo que se generaba? Por lo general, salvo con los adelantos transitorios, que se generaban intereses, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Dónde es que se registraba cada cosa? ¿Arriba o abajo? A ver, ¿qué va arriba o abajo? Intereses va arriba de la línea, ¿por qué? Es un gasto, muy bien. ¿Y capital? Abajo porque es un movimiento de capital con terceros, muy bien. Muy bien, son esas cosas que se tienen que llevar de aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, me pone contento. Los intereses, por supuesto, son la remuneración a quien ha otorgado el crédito. Está relacionado con si quieren, con el concepto de abstenerse de tener liquidez para que el deudor la tenga, ¿no? Es la compensación. Por supuesto, va a ser básicamente el principal gasto financiero que va a estar enfrentando el deudor. Y cuando hay una tasa de interés, como la mayoría de las deudas tienen, se expresa la tasa de interés en términos nominales anuales. ¿Está bien? ¿Qué es la tasa nominal anual? Bueno, si ustedes entran en cualquier banco, la tasa que está publicada es la tasa nominal anual, tanto para plazos fijos como para tomar un crédito personal. ¿Y qué es la tasa nominal anual? Es la tasa que siempre está expresada si la operación durara un año. Hay algunas otras cuestiones que uno tendría que ver que son de cálculo financiero, de matemática financiera, pero básicamente es un consenso que en los contratos la información se expresa en términos nominales anuales. Es un consenso. Si bien la operación puede durar, como habíamos conversado, 30 días, 28 días, 7 días o menos, el consenso es que las tasas de referencia en los contratos, y la deuda siempre implica un contrato entre partes, se expresan en términos nominales anuales. Ok, sí, eso no lo quería nombrar por una cuestión de que a lo mejor tenga que hablar de eso. Sí, es bajo régimen simple, como ¿dónde va? Y bueno, los intereses irán arriba. Eso es una cuestión de registro posterior, pero ¿en qué sentido a dónde va? Y bueno, el capital a devolver irá abajo y los intereses irán sobre la línea después. De todas maneras, y claro, pero de todas maneras, no sé si te referís a las letras de capitalización. Bueno, las letras de capitalización tienen un régimen muy particular por cómo lo registra el Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso son decisiones del Poder Ejecutivo después de cómo deciden registrarlo. Y puede haber hasta diferencias de criterios entre cada analista, pero bueno, sí, las letras de capitalización son un caso muy particular. Que después, no, por favor, y es una linda pregunta porque es algo que cada vez que surge un instrumento adicional hay que después ver cómo es que lo toma el Ejecutivo, cómo lo reglamenta, y eso impacta, por supuesto, tanto arriba o abajo de la línea. Muy bien, es muy buena la observación. Vamos a hacer después un ejemplo con la tasa nominal anual. También sepan que en los contratos, por supuesto que no es que solamente en el contrato se dice te presto tanto, te voy a pagar tanto de intereses. No, esos son los verbos. Se devuelve el capital y se pagan los intereses, ¿sí? Pero sepan que en los contratos hay un montón de otras cláusulas que van a estar, ¿no? Especialmente si se está emitiendo afuera, que algo estuvimos conversando en el encuentro anterior, si el Estado Nacional decidiera, por ejemplo, hacer una emisión como fue el GD30, el GD35, ¿sí? Que son bonos que tienen legislación de afuera, básicamente, va a tener que pedir autorizaciones, va a tener que hacer un contrato que pueden ser 300 páginas, un prospecto de emisión, que algo vamos a ver, donde pueden haber un montón de cláusulas, ¿sí? Las que se puedan imaginar, que se puedan poner de acuerdo los representantes del Estado Nacional cuando deciden armar la oferta de emisión con los posibles acreedores. Ajuste de capital es algo que vamos a estar analizando en un ratito. Esto se utiliza mucho en un contexto como el que estamos viviendo. Los famosos bonos atados al ser o las letras atadas al ser tienen justamente una cláusula de ajuste, que es, ok, la tasa de interés no va a ser tan alta, pero hay un mecanismo para ir ajustando al capital, al valor residual de la deuda, por un indicador, en este caso que va a ser el coeficiente de estabilización de referencia, como una manera de ir reconociéndole al acreedor que hay un proceso de incremento en los precios, entonces te vamos reconociendo que el capital se ajusta, ¿sí? Esas son cláusulas que por supuesto se utilizan mucho. Hay un montón de cláusulas que se pueden realmente utilizar.
Puede haber una garantía, puede haber un covenant. ¿Qué es un covenant? Un covenant es una exigencia que se le hace al deudor. ¿Ok? Por ejemplo, en el sector privado es muy normal que se diga, bueno, si es una empresa la que está emitiendo deuda, a lo mejor los acreedores dicen, nosotros te prestamos siempre y cuando, por ejemplo, el ratio, o sea, el cociente entre el pasivo y el patrimonio neto no supere tal número, o que no distribuyas dividendos durante tanto periodo, ¿no? Son cláusulas que básicamente tiene que cumplir el acreedor. Por supuesto que también con el Estado Nacional se le pueden poner distintas cláusulas. Dentro de estas cláusulas, por supuesto, están las cláusulas que especifican qué es default. ¿Sí? Default muchas veces no es solamente el cese de pagos. Una vez más, si les interesa el tema, busquen algún prospecto de emisión, por ejemplo el GD30, y vean cuáles son las definiciones de qué implicaría un default. ¿Okay? Hay muchas cláusulas que pueden implicar ese tipo de cosas. Es una buena manera también de aprender de estos temas. Sepan que no en todos los contratos están las mismas cláusulas, ¿sí? Habrá algunas que son más estandarizadas, pero como la de el cese de pago, ¿okay? Por ejemplo, puede suceder que en algunas negociaciones se ponga una cláusula que diga, bueno, el simple anuncio de que no se va a pagar implica un default, por ejemplo. Así que varía, siempre hay que leer el contrato. No sé cuántos de aquí son abogados. Pueden levantar la mano. Yo sé que hay abogados acá, dale, levanten la mano. Bien, hay unos cuantos abogados. Son los especialistas en ver el contrato, ¿sí? Ustedes tienen que ver el contrato de deuda y hacer el análisis correspondiente como para poder explicarle a sus legisladores a qué se refiere, ¿no? ¿Qué implicancias tiene el instrumento? Y por supuesto, la legislación aplicable. En realidad hay mucha mayor documentación, quiero que sepan, hay mucha mayor documentación, especialmente si se emite afuera. De hecho lo vamos a ver cuando hablemos de bonos, como por ejemplo para qué se utilizará el dinero, cuál es el objetivo, ¿ok? Hay un montón de cuestiones que hacen a la información para el usuario financiero. Bien, vamos, sí. 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 Bueno, hay dos, no, hay dos cosas distintas. Ahí vos tenés dos cosas distintas. Vos tenés los intereses aparte y tenés... Bueno, No, son cláusulas de ajuste. De hecho, nosotros lo tratamos específicamente como una cláusula de ajuste de capital. Claro. Correcto. Correcto. Hay una variación en incremento en capital. Claro. Aparte de los intereses que también se ajustan automáticamente, ¿sí? Automáticamente se incrementan los intereses. Bien, hagamos un cálculo muy sencillo de un préstamo cualquiera, ¿sí? Que puede ser el que nosotros podríamos contraer para comprarnos una licuadora, por ejemplo, si queremos, en cuotas. Hagamos de cuenta esto, una deuda de $1 millón de pesos, hagamos de cuenta, a pagar en 5 cuotas mensuales, bajo las cuales, y esto se va a estipular en el contrato, se amortiza siempre la misma cantidad de capital. Esto es lo que se conoce como sistema alemán, ¿sí? Es decir, si yo debo $1 millón de pesos, ¿cuál es el monto que yo voy a estar devolviendo en cada cuota? Ese es el verbo, devolver, ¿sí? 200.000 de capital, ¿sí? Eso no es devolver, eso se paga, ¿sí? Los intereses se pagan. Perfecto, estoy de acuerdo. Más los intereses, por supuesto. No, pero es la forma, esto lo llama un sistema de préstamo, es la manera en la cual se va a devolver el capital, ¿sí? Se pueden poner de acuerdo en que hay algunos sistemas muy conocidos como el alemán y especialmente el francés, que es el que más se utiliza para un crédito a las personas, es decir, la cuota constante, en general es ligeramente constante, por los impuestos, pero también existen cualquier otro tipo de sistemas de devolución de capital. Por ejemplo, si alguno leyó el prospecto del AL30, tan conocido el AL30, ¿cómo es que devuelve el capital? Durante un periodo no devolvió capital y después dijo, bueno, la primera cuota de devolución de capital era el 8%, ¿la primera era el 8 o el 4%? Siempre me los confundo. Creo que la primera era 4% y después en cada cuota devuelve el 8%.
Ese no tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Sistema L30, no sé. El nombre es hecho a medida, ¿estamos de acuerdo? El Bonar 24, otro bono que fue muy, muy recordado. El Bonar 24 durante 4 años no amortizaba capital, pagaba solamente intereses, es decir, valor residual y valor nominal siempre iguales durante 4 años, y después, una vez por año, empezaba a devolver el 16,66% de capital. Eso surge de la negociación, ¿ok? En este caso, estamos suponiendo que la manera de devolver el capital es con siempre el mismo importe. Esto es lo que se devuelve, y como les dijo ahí su compañero, además hay que pagar los intereses, ¿sí? Otra cuestión importante es cómo se calculan los intereses. Fíjense que dice pagaderos mensualmente al 10% nominal, base 30.360. Eso significa que se han puesto de acuerdo en considerar que para el cálculo de los intereses se toman meses de 30 días y un año de 360 días. Es el acuerdo. También estará estipulado, si el día de pago cae feriado, cae día no laborable, el día siguiente. Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar reglamentadas. Hay otras bases de cálculo. Ustedes podrían, por ejemplo, decir, bueno, no, para nosotros tiene que ser base 30, pero el año tiene 365 días. O decir, en realidad la historia es distinta. Tendría que ser lo que se llama actual. Actual es, en el año 2024, ¿cuántos días tenemos en total? 366. Entonces, si fuera actual sería, mirá, si enero tiene 31 días, te tenés que computar los 31 días de enero. Si febrero tiene 28 días o 29 días, te tenés que computar exactamente esa cantidad. Es decir, te está diciendo cálculo minucioso, ¿sí? Es decir, no te perdonamos absolutamente nada. Pero eso forma parte entonces de la parte de negociación previa a la confección del contrato. ¿Sí? Entonces sepan que no todos los instrumentos a la hora de estar devengando los intereses se computan con la misma base. ¿Se entiende el concepto? Eso forma parte de la parte de negociación o usos y costumbres en el mercado. Hay, por ejemplo, instrumentos en dólares que siempre tienen base 30-360. ¿Sí? Bien, vamos a armar una especie de calendario de pago, que es lo que hacemos nosotros, con la información que nos llega, por supuesto, de lo que habíamos conversado en el SIGAD y en el ESIDIF. Nosotros recibimos la información del Poder Ejecutivo de la deuda contraída y entonces hacemos las proyecciones que ustedes ven en nuestros informes. En este caso, ahí tenemos el valor nominal de la deuda. Como les dije, cuando nace la deuda, se firma por 1 millón de pesos, que es la plata, suponiendo que no hay gastos, comisiones, etcétera, recibe el Estado Nacional. Bien. La tasa de interés dice 10% nominal, pero la frecuencia en este caso es de pago mensual, ¿ok? Porque son 5 cuotas mensuales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le calculamos la tasa efectiva, que también la podemos llamar regla de 3 simple o proporción. Si en un año es el 10%, ¿cuánto es a los 30 días? Esa es la tasa que se utiliza para hacer las cuentas, por eso se llama tasa efectiva, ¿sí? Efectivamente se utiliza para hacer las cuentas. Bien, esto es importante, repito, ven que la operación en este caso vence a los 5 meses, pero la tasa ha sido expresada en términos nominales anuales porque es el consenso en el cual se expresa la información. ¿Okay? Bien, vamos a hacer las cuentitas, van a ver qué linda línea del tiempo que va a aparecer ahora. Hermosa. Bien. El valor residual es exactamente igual al valor nominal en el momento cero porque recién acaba de nacer la deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Componentes de amortización. En base al contrato, ¿nosotros qué decimos? Bueno, en cada una de las cuotas se tiene que devolver el mismo importe, con lo cual en este caso 1 millón dividido 5, como muy bien dijeron, 200.000 por cada cuota. Pero paren que, recordemos, esto es lo que se devuelve. Y él dijo, para que también tenés que pagar los intereses. Recuerden que la cuota está conformada por los intereses. No nos olvidemos, si no, no habría gastos. Bien, componente de interés, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculás? Y bueno, vas a aplicar la tasa de interés sobre el saldo de deuda en el periodo anterior, así de sencillo. Como un alquiler, en definitiva. Es decir, en el momento cero, ¿cuánta plata
se había prestado 1 millón, ok, sobre eso la tasa de interés que la habíamos calculado antes nos daría un importe por 8.333,33 periódico. Bien. Cuota total a pagarse. Me encantó. Perfecto. Uy, me fui para atrás. Correcto. Cuota figuraría. ¿Cuál es el desembolso que tiene que hacer el Estado Nacional en ese momento por este préstamo? 208.333,33. En concepto de devolución de capital, abajo la línea, y pago de intereses por 8.333, arriba de la línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con el valor residual de esta deuda? ¿Cómo? Baja a 800, excelente. Ahora baja a 800.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora el valor nominal sigue siendo 1 millón, pero a nosotros no nos interesa en ese sentido. Lo que nos interesa es que el valor residual, lo que debe el deudor, son 800.000 pesos. ¿Se entiende el concepto? Bien, y ahora, para calcular los intereses de la segunda cuota, los escucho. ¿Qué haríamos? Perfecto. Perfecto, Patricia. Aplicamos la tasa de interés, ahora la efectiva, sobre los 800.000. Entonces, muy bien, ya lo están haciendo ahí el cálculo, 6.666,67. Los intereses son más bajos. Si uno va devolviendo capital, por supuesto que los intereses tienen que ser decrecientes, salvo que haya una cláusula de ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Pero si uno va devolviendo, entonces los intereses tendrían que ser decrecientes. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el concepto hasta aquí? ¿Sí? Esto para cualquier sistema de préstamo uno lo puede hacer manual, ¿ok? Bien, si lo hacemos, por supuesto, para todo el cronograma de pagos, ahí tendrían, ¿no? Ya con el Excel, arrastro, y nos queda un hermoso Excel con todo el calendario de pagos que nosotros queríamos. Así que esto es también parte de lo que nosotros hacemos, pero bueno, con unos numeritos un poquitito más complicados. ¿Sí? Un poquito más complicados. Ok, ¿se entendió hasta acá? Entonces, ¿cómo para cualquier tipo de préstamo ustedes lo pueden hacer o qué es lo que se tiene que computar? No es nada del otro mundo, ¿sí? Es usar un poco el razonamiento y en ese sentido ustedes pueden hacer sus propias proyecciones. El tema es que, por supuesto, no todas las deudas son a tasa fija, especialmente cuando uno enfrenta alguna situación con mucha volatilidad de precios, entonces los instrumentos que se empiezan a emitir muchas veces tienen esas cláusulas que nosotros comentamos, las cláusulas de ajuste. Por ejemplo, ¿por qué la letra pi? Porque la letra pi en economía la utilizamos para inflación, ¿sí? Por eso está la letra pi. Sí, no sé por qué, pero la letra pi se utiliza para representar a la inflación cuando hacemos ecuaciones, bueno, cosas nuestras, ¿sí? Porque usar siempre la letra griega parece ser que como que, estamos en otra inflación, ¿sí? Bueno, hay distintos mecanismos de indexación, pero el más conocido en Argentina, desde la salida de la convertibilidad, es el coeficiente de estabilización de referencia que, creado por decreto en el año 2002, fija que el indicador 1, es decir, la base, era el día 2 de febrero del año 2002. ¿Ok? A veces se fue modificando, básicamente, algunas veces la forma de cómo se hace el mecanismo de ajuste. La resolución del entonces Ministerio de Hacienda, la 203/16, dice: el coeficiente de estabilización de referencia al día de hoy será el resultado de aplicar el coeficiente de estabilización de referencia del día de ayer multiplicado por un factor de ajuste, ¿sí? Eso está en esa resolución, cómo es la metodología de cálculo. Bueno, ¿dónde pueden encontrar esta información? Así como la otra vez yo les mostraba que tenemos información en la oficina de presupuesto, bueno, ahora no, ahora es en el Banco Central. ¿Está bien? Para el que le interese encontrar la serie histórica del coeficiente de estabilización de referencia, va a la página del Banco Central de la República Argentina, va a estadísticas. ¿Qué pasa? Ahí está, estadísticas, si no me aparece la flecha. Vamos a principales variables, clic, ¿ok?
La flecha esa significa vamos para abajo, ¿está bien? Vamos a bajar. Y aquí tenemos el coeficiente de estabilización de referencia. Claramente que esta presentación se ve que la estaba armando el día 6 de marzo, porque tenemos el último dato ahí al 5. ¿Sí? Fíjense cuál es el número del coeficiente de estabilización de referencia. 278, ¿sí? Está en 278. Los ajustes que se fueron dando a medida llegan a un coeficiente de estabilización de referencia en 278. ¿Sí? Van acá. Básicamente, si quieren bajar toda la serie, pueden poner ustedes cuál es el plazo que ustedes necesitan para hacer los cálculos y de ahí les va a aparecer toda la serie histórica. ¿Sí? Toda la serie histórica de cómo fue evolucionando el coeficiente de estabilización de referencia. Nosotros los vamos a estar utilizando ahora. Vamos a hacer un ejemplo con... Uy, me tiré para atrás, claro. Vamos a hacer el mismo ejemplo que les mostré antes. Pero acá empiezan los problemas, ¿sí? Porque ahora hay una cláusula metida acá adentro que es de actualización del capital por inflación. Ahora dice, mismo sistema, ¿sí? A valor presente en el momento cero es como que vos tenés que devolver exactamente el mismo importe, pero se va a actualizar ese importe. ¿Okay? Ven que se empieza a hacer un poco más complejo. Se empieza a hacer más complejo, pero eso sale de un contrato. Ustedes los abogados lo hicieron el contrato. ¿Está bien? Así que nosotros lo que tenemos que hacer es interpretarlo, obedecer, hacer los calculitos y vamos a ver que empiezan a aparecer estas dificultades. La cláusula de ajuste, es lo que después veremos en el informe. Con Eugenia después vamos a estar mostrando el resumen ejecutivo, que nosotros medimos cuál es la cantidad de dinero que se ajustó en el mes. ¿Sí? Eso lo medimos nosotros. Bien. Habíamos arrancado así, con un hermoso valor residual de 1 millón, pero cuando nosotros estemos parados en este momento del tiempo, básicamente, ya vamos a haber conocido cuál es el coeficiente de estabilización de referencia que corresponde. La información que nosotros tenemos es, cuando nació la deuda, el SER estaba en 73,61. Cuando se tiene que pagar la primera cuota, el coeficiente de estabilización de referencia está en 77. ¿Qué significa esto básicamente? Que hay un incremento en los precios que yo lo puedo medir haciendo el cociente entre ambos números del índice. ¿Correcto? Entonces, si yo tenía que pagar 200.000 pesos de capital, le aplico el factor de actualización, en este caso actualización sería ¿cómo decirlo? Porque si no, actualización parece descuento. Bueno, de ajuste, factor de ajuste, y ¿qué tenemos que devolver en concepto de capital? Solamente en concepto de capital, 210. Que eso sería la expresión de los 200.000 iniciales, pero en ese momento, dada el mecanismo de actualización. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Sobre eso que calculamos, además, los intereses. También se vienen nuestros hermosos intereses. ¿Está bien? Nosotros diríamos, bueno, ahora aplicamos los intereses sobre el valor residual ajustado, ¿ok? Y obtendríamos cuáles son los intereses que se han devengado. ¿Correcto? A ver, el trade-off, un minutito, el trade-off acá siempre es que la tasa de interés que se aplica sobre un instrumento que tiene un mecanismo de indexación es más baja comparado a una tasa fija. Acá estamos suponiendo que se mantuvo la tasa de interés. Entonces los números siempre van a dar mayores de intereses, ¿sí? Pero el trade-off es ese. Que ¿por qué se ofrecen este tipo de instrumentos? Porque, bueno, se está tratando de darle un mensaje al acreedor de que el capital dentro de todo va a poder preservar su valor, pero como contraprestación hay un riesgo menor con respecto a la tasa de interés. Había una pregunta por acá. Ok. Lo que está entonces ajustado por la tasa SER, al capital. O sea, por el SER, eso va a pasar bajo la línea. Entonces, a ver, ese ajuste, eso va a pasar, sí, lo que es el ajuste va a pasar abajo.
Sí, va a pasar abajo. Va a pasar abajo, pero no los intereses, Pero arriba. no los intereses. Van Pero arriba. eso sí, porque es movimiento de capital. Claro, van arriba. Ok. Bien. La cuota total, 218.000, pero expresado de esa manera. El valor residual es 800.000 a valor inicial, ¿sí? Pero si nosotros lo tenemos ajustado, es 884.561. ¿Ok? Nosotros, obviamente, cuando tenemos que hacer la proyección, básicamente, de este tipo de instrumentos, tomamos la encuesta REM, ¿sí? Para más o menos decir, ok, ¿cuál es la inflación que se está esperando para poder calcular los coeficientes de estabilización de referencia y de esa manera hacer una proyección al día de la fecha de cuáles podrían ser potencialmente los compromisos que tiene que enfrentar el Estado Nacional. ¿Okay? Por supuesto que eso después va a ir cambiando porque el REM va cambiando en base a las expectativas, por eso se llama relevamiento de expectativas de mercado, ¿no? Pero bueno, nosotros utilizamos esa fuente que está medida en el Banco Central de la República Argentina. Nosotros no podemos utilizar fuentes que no sean oficiales para hacer proyecciones. Pero bueno, esa es un poco la aventura de estar proyectando flujos de fondo que están atados a variables al día de la fecha desconocidas, pero esperadas. ¿Se entiende el concepto de dónde viene? ¿Sí? Bien. Ok. Como para ir metiéndonos en lo último, que sea lo último no significa que esté por terminar la reunión, vamos a meternos en tipos de instrumentos y en un ratito le voy a dar la palabra a Eugenia, después de haber introducido letras y bonos. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos que estuvimos conversando en general, los más normales que vamos a estar encontrando? Letras y bonos, préstamos, los adelantos transitorios y las avales, fianzas y garantías, que estuvimos conversando un poquitito en el encuentro anterior. Yo me voy a estar concentrando en las letras y en los bonos. Miren qué interesante esto con nuestra última información. Si ustedes quisieran preguntarse cómo está compuesta la deuda pública argentina por tipo de instrumento, la gran mayoría es letras y bonos, ¿sí? El 77% de la deuda ha sido emitida bajo ese mecanismo. Con lo cual la gran mayoría de la deuda es cotizante. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo, la gran mayoría de la deuda es cotizante. Bien, letras y bonos. Yo quiero que entiendan, si bien cuando hablemos de bonos en general, son lo mismo en término conceptual, ¿sí? Un bono y una letra son un bono. La diferencia es que la letra suele ser un término utilizado para un instrumento de corto plazo, que en general tiene un vencimiento con un plazo máximo de 1 año. ¿Ok? Y el mecanismo, que ahora vamos a ver en unos minutitos, de colocación, suele ser mediante lo que se llama bono cupón cero con una colocación bajo la par. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Los bonos suelen ser el nombre genérico del instrumento, pero también suele ser el nombre para instrumentos que tengan un vencimiento mayor a 1 año. A veces reciben el nombre de notas. ¿Okay? El nombre de la denominación nota también se utiliza para plazos intermedios. Plazo corto, plazo medio y plazo largo varía entre analista y analista la definición, pero en general el consenso es que un bono corto es un bono que tenga un vencimiento como mucho a 1 año, un plazo corto está entre 2 y 5, intermedio está entre 2 y 5 años, y los bonos largos de 5 para adelante. Hay países que toman deuda a un plazo muy largo. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando emite instrumentos de deuda, tiene prácticamente para todos los años, ¿sí? Tiene para dentro de 1 año, para dentro de 3 años, para dentro de 14 años, para dentro de 20 años, para dentro de 25 años, para dentro de 30 años. ¿Sí? Utilizan mucho ese mecanismo de financiamiento. En general, cotizantes, salvo los bonos intransferibles que actúan como un préstamo, básicamente. ¿Sí? Hay algunas letras intransferibles que se colocan en el Banco Central, o a veces hubo algunos instrumentos de deuda, por ejemplo, con algunas provincias que se ofrecen letras intransferibles, es decir, que son al portador, mejor dicho,
son nominativas, son para la persona a la cual se le da, mejor dicho, para la provincia, etc. Pero es un instrumento en realidad creado para que esté cotizando en el mercado porque van cambiando de mano, por eso son un papel, son un instrumento representativo y no una única deuda. Bien, las letras en general, como les dije, la denominación de que recibe un instrumento con vencimiento dentro del año se le dice letra. Recuerden que también el Banco Central emite estas letras, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros las estamos analizando acá. No, ¿se acuerdan? No, ¿cuál estaríamos viendo? Las que emita el Tesoro, ¿estamos de acuerdo? Bien. A ver, como vimos en el encuentro anterior, hay siempre dentro de la ley de presupuesto un artículo que fija la cantidad máxima de valor nominal que puede estar cotizando al día a un determinado momento. ¿Ok? Tienen distintas denominaciones dependiendo las cláusulas que tenga adentro. Las más conocidas son las LETES y las LECER hoy en día. ¿Ok? Hoy en día. Pero sepan que si ustedes se meten en la denominación de los instrumentos emitidos por el Tesoro, hay algunas siempre modificaciones en base a cómo está pensado el instrumento. Ahí su compañero antes hablaba de las LECAP, que es un instrumento que se utilizó mucho en la administración del gobierno de Macri y ahora se está volviendo a utilizar. Las letras de capitalización, ¿sí? O sea, a veces van cambiando dependiendo lo que decida el Tesoro, cuál es la mejor estrategia para conseguir financiamiento, van cambiando de instrumento, ¿sí? Bien, en ese sentido, fíjense el artículo 38 de la ley 27.701. Dice, autorízase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a emitir letras del Tesoro hasta alcanzar un importe en circulación. Acá está la palabra clave, en circulación. ¿Cuánto puede haber circulando en base a la 27.701? Vamos a leerlo porque está escrito, ¿no? Porque la verdad que leer el número es difícil. 6.664.451 millones de valor nominal. ¿Se entiende? De valor nominal. Esta es la plata que firma el Estado que debe, ¿ok?, por las letras del Tesoro. Fíjense, estas letras deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio. ¿Qué significa? Que si vos la emitís el día 1 de diciembre, como mucho, ¿cuándo van a vencer? El 30, el 31, dependiendo del día, ¿sí? ¿Se entiende? El 30. Sí, pues él dice el 31, ya no quiere ser más nadie. Claro, se baja. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros iríamos viendo? Que este es el límite de lo que puede haber en circulación. Entonces, un mes se emite una determinada cantidad de dinero que después bajará, eso le libera cupo al Tesoro para volver a emitir, siempre y cuando lo que esté dando vuelta, lo que esté circulando, no supere el importe fijado por la ley. Eso es importante. Entonces, si uno sumara todas las emisiones de deuda de letras, puede superar el importe, por supuesto. Lo que importa acá es que nunca haya un circulante mayor al límite cuando estamos hablando de este tipo de instrumentos. ¿Se entiende el concepto? Entonces, a lo mejor en el año, voy a inventar los números, se emitieron 7 billones. Pero si en ningún momento del tiempo se ha superado el circulante de 6.664.451, estamos dentro de lo autorizado por el Honorable Congreso de la Nación. ¿Se entiende? Sí. No, eso es una propuesta que manda el Poder Ejecutivo, ¿sí?, dentro de la programación financiera. ¿Se entiende la idea? Ellos consideran, dice, bueno, hacer unos cálculos que lo hace el Ministerio de Economía, tienen todo un plan así de por qué consideran que eso debería ser el monto máximo, lo justifican, por supuesto, y establecen ese importe. Obviamente que esto estará atado, por supuesto, a la programación financiera y a la coordinación monetaria que puedan tener. Pero es el Ejecutivo quien propone. Es muy extraño que el Congreso se meta con este artículo. Es muy extraño.
¿Por qué? Porque esto es básicamente el plan de gobierno. El gobierno te está diciendo, te está proponiendo, nosotros en programación financiera vamos por este lado. ¿Sí? Sí. Y todos los años se va ajustando. Durante el año sí, perdón. Con los DNU. Sí, sí, se va ajustando durante el año. En los últimos años sucedió y sí. Sí. Especialmente cuando hay los decretos de ampliación presupuestaria, muchas veces aparece, sí, sí. A veces sucede que, bueno, que lo que va a decir el Ejecutivo es, mira, con respecto a lo votado en el presupuesto, hay algunas variables macroeconómicas que consideramos que podemos ajustar, ¿sí? Sí, entonces esto te lo pueden ajustar, pero no es que todo el tiempo lo están cambiando, ¿eh? En esos años donde el presupuesto del año anterior se prorroga para el siguiente, ahí sí, por lo general se amplía. Interesante. Sí. No. Podemos tener letras que, por supuesto, de hecho, sucede, se hacen ajustes después. Sí, sí. Pero acá hace referencia a las que vencen dentro del mismo ejercicio. Correcto. Bien. Esto nosotros lo monitoreamos. Así que acá está el chivo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, mostrándoles que en nuestros informes nosotros monitoreamos esto. O sea, vamos mostrándoles mes a mes cómo está la evolución del cumplimiento del artículo 38, obviamente modificado si es que ha sido modificado por decreto o por un proyecto de ley. Así que nosotros siempre estamos midiendo esto en todos los informes. Bien, con respecto a una típica resolución de emisión, esta es la típica resolución de emisión para emitir estos instrumentos, ¿no? Primero tuvo que haber una convocatoria del Poder Ejecutivo que llama a avisar que va a emitir estos instrumentos, luego sale básicamente una publicación y empiezan a recibirse los fondos. Fíjense, esto es la resolución conjunta 12 esto es de este año, del 16 de febrero. ¿Okay? Fíjense en qué se están basando. Les dije que es importante que uno lea las resoluciones. En el artículo 38 de la ley, ¿no? Se están basando básicamente en la facultad que le dio el Congreso para poder emitir este tipo de instrumentos, ¿no? Artículo, lo había marcado justo, artículo 38 de la ley 27701. Y acá está la resolución. Dispónese la emisión de la letra del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a descuento, ahora hablaremos de eso porque vamos a poner un grafiquito, con vencimiento el 21 de agosto del 2024 por un monto de, en este caso, qué lindo numerito, 1.188.125.589,66 centavos. ¿Sí? Fíjense, fecha de emisión 23 de febrero del 24, ven que vence dentro del mismo ejercicio, en agosto. Plazo 180 días. Moneda de emisión, suscripción y pago, dólares. Precio de suscripción. Ahora vamos a hablar de esto. 987,82 por cada 1.000 de valor nominal. ¿Por qué? Porque como es una letra que básicamente lo único que te dice es yo no te voy a pagar un interés explícito, pero dice lo siguiente, ok, yo necesito que me prestes plata, yo te voy a deber $1.000. Pero claro, ¿vos qué me dirías? Bueno, si no me vas a pagar un interés explícito, yo no te voy a dar $1.000 para que me devuelvas $1.000. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ahí se acordó? Ok, hagamos una cosa. Yo te voy a deber $1.000, pero como no te voy a pagar un cupón de interés como en los ejemplos anteriores, dame, en este caso, $987,82. De la diferencia sale un interés implícito, ¿correcto? Ahí sí sale un interés implícito que se va a registrar como intereses. Esto es la triquiñuela que tiene el instrumento, si uno no lo maneja constantemente, ¿no? Si bien, básicamente, no hay una tasa de interés explícita, hay una implícita por la diferencia entre la plata que va a estar recibiendo el Estado Nacional contra digamos, el monto de dinero que se anota que debe.
¿ok? Esa diferencia va a ser dada por entonces los intereses implícitos. A ver, vamos a ponerlo en, si mal no recuerdo, tengo acá una linda línea del tiempo, ¿ok? Hagamos de cuenta que el Tesoro emite una letra parecida a la anterior en pesos, para hacerla fácil. Claro, yo usé la tasa del 80 porque en ese momento las tasas estaban en 80%. Ahora, tiene que emitir una letra de descuento. Lo quiere hacer con un vencimiento a 90 días con esta tasa nominal del 80%. Por supuesto, dice colocación bajo la par. Colocar bajo la par es justamente el ejemplo que acabamos de dar recién. Que si yo voy a deber 1000, el precio de colocación inicial es más bajo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Esto es un mecanismo que se utiliza siempre para las letras. Fíjense que si básicamente me están diciendo que el rendimiento en términos anuales es del 80%, en términos trimestrales es del 20%. Y si el Estado necesita hoy, o el Tesoro necesita capturar 10 millones de pesos hoy, no va a firmar por 10 millones. ¿Por cuánto va a firmar? Por 12. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es colocar bajo la par. Básicamente significa que si yo hoy necesito recibir 10 millones, yo voy a tener que firmar por un monto mayor. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Este nombre recibe el nombre de valor efectivo de colocación, que es la plata que le ingresa al Estado Nacional por haber hecho esta, digamos, oferta de letras. Y en este caso hay inversores que dicen, bueno, mientras yo me quede con el instrumento, en teoría cobraré 12 millones al finalizar a los 90 días. Hoy, si yo soy el inversor, pongo 10 millones, si me quedo, si es que me quedo hasta la madurez, en este caso hasta el 31 de marzo, y cobraré 12 millones. Pero ¿qué pasa con estos instrumentos? ¿Qué es lo que pasa con los instrumentos? A ver, si están en el mercado, ¿qué pasa en el mercado? Cotiza, ¿está bien? Ahora, una vez que esto ha sucedido, el Estado Nacional mira lo que está pasando, no se va a ver influenciado directamente por lo que esté pasando en el mercado, sí puede influenciarla para una colocación nueva, ¿ok? Pero mientras tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que estos inversores, que son los que colocaron los 10 millones de pesos, se lo van a estar vendiendo a otros, ¿sí? En básicamente lo que conocemos como la bolsa, ¿sí? Comúnmente y vulgarmente decimos la bolsa, ¿sí? Bien, supongamos que esos muñecos que están ahí al final son los últimos que van a tener el instrumento, y si estos inversores se lo quedan hasta que venza el instrumento, son los que van a terminar cobrando la deuda por 12 millones. En el medio, los títulos cotizan, cambian de precio, suben, bajan, suben, bajan. ¿Estamos de acuerdo? Pero serán los últimos tenedores de estas letras los que van a estar cobrando los 12 millones de pesos que va a poner el Estado a la fecha. ¿Se entiende cómo funciona la dinámica? ¿Sí? A ver, el financiamiento ocurre aquí. Cuando se emite, aquí ocurre el financiamiento. Lo que ocurra mientras tanto en los mercados es un intercambio entre privados. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué puede influenciar, por supuesto, lo que ocurra en el mercado? Que si, claro, si baja mucho, si sube mucho, a la hora de querer hacer una nueva emisión de letras, los inversores toman como referencia lo que está pasando en el mercado. Por supuesto que en esas circunstancias puede afectar, ¿sí? Pero si no, en términos de lo que es la entrada o salida de dinero, eso es sencillamente al final. Bien, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde encontramos este tipo de instrumentos o la información pertinente? Nos vamos a la página del Ministerio de Economía, nos vamos a financiamiento, que es la página que está llevándonos a lo que sería la Secretaría de Finanzas, o la mayor parte de la información que busca la Secretaría de Finanzas. Nos vamos a licitaciones de letras y bonos. La encontramos. Recuerden que esto lo van a tener en el PDF que les van a mandar, así que lo van a tener esta información. Y se van, por ejemplo, a esta página. Fíjense, esto lo saqué de una licitación anterior. Acá tenemos miércoles
29 al viernes 31 tenemos de la Lelite 043, nueva, significa nueva emisión, es decir, que es un nuevo instrumento que se está emitiendo, o a veces puede decir reapertura, que son instrumentos que ya han sido emitidos, pero que dicen, ok, voy a volverlo a emitir. ¿Está bien? Amplío la emisión. Tenemos el llamado, que ahí lo tenemos, qué lindo como pareció, que es el mensaje que manda el Ministerio de Economía, diciendo qué instrumento está dispuesto a ofrecer. Después tenemos la primera vuelta, que ahí tenemos los resultados. Y ahí vamos a ver cómo lo podemos leer. ¿Qué sería esto? Valor nominal original, original porque es lo que originalmente se está emitiendo con este primer llamado. Valor efectivo, ¿qué era el valor efectivo? La plata que entró, ¿sí? Esta es la plata que le entró al Estado Nacional. Pero, ¿qué es lo que va a notar? Debe por, ahora se va a agrandar, va a aparecer una línea del tiempo, quédense tranquilos, pero dice, yo voy a deber esto, pero recibí esto. Si lo quiero leer cada 1.000 pesos, implica que por cada 1.000 pesos que va a deber, le entraron 947. ¿Sí? Bien. Y acá está la tasa nominal anual resultante por la operación. Miren cómo va a aparecer una linda línea del tiempo. Acá lo tienen. Te sorprendiste. No esperabas que yo iba a hacer eso. Muy bien. A ver, lo puedo ver en el total del valor efectivo, que significa que hoy, básicamente, entraron 12.042, se van a tener que devolver 12.708, y si lo quiero ver cada 1.000, lo tengo ahí abajo. Entraron 947 pesos con 66 centavos, cada 1.000 pesos a devolver dentro de, si mal no recuerdo, son 28 días, que es un plazo muy normal y habitual de colocación de las letras. ¿Sí? Segunda vuelta es cuando estaba el programa de creadores de mercado, que ahora está discontinuado, pero bueno. Acá está el llamado. Tiré para atrás por eso, perdón. Me confundo con los botones. ¿Se entendió el concepto, cómo funcionan las letras? ¿Se entendió eso? Para ir redondeando con los bonos, así van a escuchar una voz mejor, la mía ya no me deben soportar. Como les dije, los bonos son la denominación genérica de los instrumentos, y lo particular es que los sistemas que se utilizan para emitir bonos suelen sí pagar cupones de interés explícitos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo no puedo seguramente pedirle a un inversor que esté mucho tiempo hasta recibir un flujo de dinero. Entonces lo normal y habitual es para plazos medios y largos emitir un instrumento que pague cupones de interés, porque los inversores quieren empezar a ver algo de dinero, aunque sea en concepto de interés. Bien, el nombre más... A ver, los nombres van cambiando y muchas veces son recordados por los acrónimos, como les decimos, el AL30 o el AC17. Bueno, eso se le dice ticker con una R al final, que son 4 letritas que en general se utilizan para encontrarlos rápidamente en el mercado, pero después tienen una denominación genérica. Y es normal y habitual que si se emite un bono afuera, reciba el nombre de bono global, ¿sí? Porque muchas veces se les dice bonos globales a aquellos que se emiten en distintas plazas en el mundo, bono global. Cuando nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el AL30 es un bono con legislación argentina, mientras que, si quieren, el GD30 es un bono que amortiza de la misma manera, pero está emitido con legislación extranjera. Ahí está la diferencia. Y ese se le denomina bono global, Global 2030. Bien, a ver si acá tengo una linda invitación al canje fue esta, pero este es un prospecto. Acá tienen la carátula de un prospecto de emisión. En este caso fue un prospecto para emitir el AL30, el GD30, ¿ok? Van a ver toda la información que hay en este tipo de colocaciones, ¿sí?
les repito, se le dice indenture en inglés y requiere mucha participación de los equipos legales, muchísima participación de los equipos legales. Y aparte de esto, como vos vas a estar emitiendo afuera, necesitas la autorización del regulador financiero de afuera, en Estados Unidos la SEC, y por supuesto que hay que anotar en la bolsa, en los mercados en donde uno quiera cotizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los requerimientos son mayores cuando se va a emitir un instrumento de estas características. En este caso, les repito, esto es la portada de cuando se hizo el canje, cuando se hizo el último canje que se terminaron emitiendo el Global 2030, Global 2035, Global 2038. Después hay uno que tiene un plazo adicional que no me acuerdo cuál es. Bien, miren, tabla de contenidos, abogados presten atención, ustedes redactan estas cosas, ustedes redactan, es muy importante. Y fíjense, por ejemplo, algunas de las cuestiones que les puse que están vigentes acá, condiciones de la oferta de la legislación, los riesgos, se le ponen los riesgos potenciales, se le avisa al inversor el riesgo potencial, por ejemplo, como se cuenta un poco la situación macroeconómica del país, cuál es el objetivo, ¿ok? Y entonces en ese sentido también se le avisa al potencial inversor cuáles son los riesgos que puede suceder. ¿Estamos de acuerdo? Eso no significa que dicen, si pasa esto no te voy a pagar, no, te está contando la naturaleza del instrumento. ¿Sí? Te cuenta, mirá, cuando vos invertís en este tipo de instrumentos pueden suceder este tipo de situaciones. Es a carácter informativo. Y bueno, los aspectos impositivos asociados, si hay algún convenio, si hay básicamente alguna exención impositiva votada expresamente para este tipo de instrumentos. O sea, todo lo que el inversor necesita saber cuando se hace una colocación afuera tiene que estar presente en el prospecto de emisión, que después se pueden hacer algunas adendas si faltó alguna información adicional a determinarse, pero es algo que realmente es muy completo y son muchas páginas. ¿Okay? Algunos bonos muy recordados, ¿quién no recuerda el Bonex? ¿Está bien? Los Bonex, fíjense, ahí tienen la norma, decreto 1427 en el año 89, fíjense. ¿Se acuerdan de los Bonex? Sí. Con vencimiento a 10 años, o sea que vencieron en el 99, se pagaban semestralmente, que es lo más habitual, es encontrarse frecuencias de pagos semestrales. Intereses, en ese momento era la tasa variable que se utilizaba a nivel internacional y que se utilizó hasta hace muy poquito, era la LIBOR, ¿sí? La tasa a la cual se prestan los bancos en Londres. Entonces fíjense cómo se devengaban los intereses, LIBOR vigente 7 días antes, y cómo amortizaba 8 cuotas anuales iguales sucesivas de 12,50% cada una. Ok, esa es la amortización. Esa es la amortización, pero también había pagos de intereses, con lo cual este sistema de préstamo no recibe ningún otro nombre más que Bonex. ¿Estamos de acuerdo? No tiene un nombre específico porque fue hecho a medida, seguramente en base a las necesidades del plan financiero del gobierno en ese momento. Bonos discount, provocados con todo el proceso de salida de la convertibilidad, ustedes recordarán. Fíjense, esta era una frecuencia de pago de cupón semestral. Fíjense, 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas los días 30 de junio, 31 de diciembre. Son interesantes estos los bonos discount. A 30 años. El Bonar 24, que en su momento habíamos conversado de esto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de cuando fue el proceso de estatización de yacimientos petrolíferos federales, se requirió una cantidad de fondos adicionales y como resultado de ese proceso, el Honorable Congreso de la Nación facultó al Ejecutivo, el Ejecutivo emitió el Bonar 24. No sé si lo vimos en el encuentro anterior. Este bono entró dentro del canje que creó, por ejemplo, a la L30. También hubo un bono emitido posteriormente en el año 2017, conocido como el bono a 100 años, el AC17, AI17, esto era por Argentina, vencimiento en mayo del año 2117,
que era un instrumento que pagaba siempre intereses, eso que se conoce como sistema americano de préstamo o bullet, es decir, se amortiza íntegramente al vencimiento, el capital se devolvía a los 100 años y con pagos de intereses semestrales. De todas maneras, estos bonos, cuando son muy largos, siempre tienen lo que se conoce como una cláusula de rescate, es decir, a partir de un determinado momento el Poder Ejecutivo puede ejercer la cláusula y decirle a los acreedores, te anticipo la devolución, elimino la deuda. O sea, es algo normal y habitual que esté en esas cláusulas. ¿Sí? Eso también le faculta a los que vengan después en el Poder Ejecutivo a que puedan hacer la administración financiera que consideren con respecto a sus pasivos. Y como para ir redondeando mi parte, el AL30, aquí lo tienen, el tan utilizado AL30 en los medios, se habla mucho de este bono. ¿Por qué se le dice step up? ¿Sí? ¿Por qué se le dice step up? Es porque la tasa va subiendo por periodos. Durante la primera parte pagaba una tasa del 0,125 en dólares, después subió a 0,5, después sube a 0,75, subirá a 1,75% en dólares. ¿Por qué se le dice AL30? Bono de la Nación Argentina con vencimiento en julio, ahí está la L, ¿sí? En 2030. ¿Por qué la L de julio y no la J? Porque la J ya está tomada por junio, ¿sí? ¿Entiende? En general se utiliza ese tipo de nomenclatura. Bien, fíjense cómo está hecha la composición de bonos. Casi la gran mayoría me fui demasiado para adelante, en moneda extranjera 56% y en pesos 44%. Pero si yo me meto en una clasificación adicional, la gran mayoría de los bonos emitidos en pesos, ajustables por ser. Eso tiene que ver, por supuesto, con el contexto macroeconómico de la Argentina de los últimos años y que también estamos viviendo. Por eso el tipo de instrumento en general responde a las necesidades que los inversores están exigiendo como para que pueda haber un efecto de financiamiento. Bien, bueno, ya ahí está, Bonser, letras, bueno, no es tan importante esto, ya está, no los voy a aburrir más. Mi amiga estuvo, sí. Cuando mencionabas lo del bono a 100 años, sí. ¿hay un límite en algún marco legal de la cantidad de años de vencimiento de un bono? No, está en la ley de presupuesto, cuando se autoriza ponen amortización plazo mínimo, no ponen en general plazo máximo. Ok, no hay un plazo máximo para... No, eso se votó autorizado. Se votó autorizado. Sí, gracias. Sí, en su momento en Inglaterra, en la posguerra, se había emitido un instrumento para pagarle a los veteranos de guerra los bonos Consol, ¿sí? Los Consoles, que mientras era un bono a perpetuidad, siempre iba a cobrar una renta una persona, los Consol. No, eso ya no se emite acá, no. Eso es, bien. Muy bien, bueno. Por favor. Ahí está. A ver cómo es. Mira, el Ahora, de arriba va para atrás, o sea, es como medio sí, antiintuitivo. El de está arriba va bien, para atrás ahí y el está. de abajo va para adelante. Bien, ¿se me escucha? Bueno, ahora vamos a hablar de los préstamos. Recién veían con Joel que aproximadamente 3/4 del stock de deuda al 31 de marzo de este año representan letras y bonos del Tesoro, que en su mayoría cotizan en el mercado, o sea, negocian, son negociables. Bueno, los préstamos no son negociables. Acá va a haber una gran diferencia en el acreedor de esta deuda. Bueno, si hablamos de préstamos, ¿se les ocurre alguno, se les viene alguno a la mente? Un préstamo que... Sí, organismos internacionales dicen, Club de París, muy bien, bancos, perfecto, Banco Mundial, sí, todos ellos. ¿Cómo? Sí, también. Ahora no tenemos, pero sí. Bien, entonces, los préstamos, como dijeron recién ustedes, es deuda contraída con organismos multilaterales y bilaterales de crédito o bancos, por lo general. Bien. Si lo pensamos, ahora tomamos el universo de préstamos nada más, de ese 20% que representa del stock de la deuda total, que para que se den una idea, el stock de deuda
expresado en dólares, al 31 de marzo era de 400.000 millones de dólares. Entonces, de préstamos, que es un 20%, tendríamos más o menos 80.000 millones de dólares. Y la mayoría están expresados en moneda extranjera, así que es un buen indicador del monto total de estos préstamos. Bueno, 92% de esos 80.000 millones son préstamos de organismos multilaterales de crédito. 5% de organismos bilaterales y el resto de banca comercial y otros. Por ejemplo, acá vamos a tener, ahora no porque ya se pagaron, pero los Pagarecut. Como vieron en la clase anterior con Joel, la deuda se puede emitir en distintas monedas, a distinta tasa variable, tasa fija. Y como ejemplo, muchos de los préstamos ahora devengan una tasa SOFR, que es el reemplazo de la LIBOR que mencionaba recién Joel. No me acuerdo qué son las siglas de SOFR. Más un margen adicional fijo, por lo general. Y los préstamos del Fondo Monetario también devengan una tasa de interés que tiene un componente variable. Después también tiene una parte que es fija, que ahora lo vamos a ver. Y también, bueno, en distintas monedas. Por lo general, la mayoría está denominada, los que no forman parte los que no son préstamos del Fondo Monetario Internacional, están la gran mayoría en dólares, también en euros y puede ser en pesos. Por ejemplo, un préstamo del Banco Nación va a estar en pesos. Sí, por lo general. Bueno, y en DEX. DEX no es una moneda, pero es la moneda, entre comillas, en la que se denominan, es un activo de reserva, que es para los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que está compuesta es una canasta de 5 monedas. En realidad su valor está determinado por una canasta de 5 monedas, que es el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, los yenes de Japón y la libra esterlina. Bien. Entonces, de organismos multilaterales, la mayor parte del stock a hoy es del Fondo Monetario Internacional. Un poquito más de la mitad. Después, en el peso sobre el total del stock de la deuda de préstamos de organismos multilaterales, le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y después también tenemos préstamos de la CAF y de Fonplata, mayoritariamente. En organismos bilaterales vamos a encontrar el Club de París, por ejemplo. Que el Club de París en sí no es un organismo financiero, sino que por eso se llama Club de París, es un espacio de negociación para distintos países que forman parte de este club para renegociar las deudas con países deudores para conseguir condiciones similares en la renegociación de esas deudas. Entonces es un organismo que nuclea a estos países. Es como una instancia de negociación de deudas que necesitan ser reestructuradas. Y del stock también es importante los préstamos recibidos de China. Por ejemplo, para la represa de Sepernik, ¿cómo se llamaba? Sí. Eso fue un préstamo importante en monto sobre el total de préstamos de organismos bilaterales. Y después bancos comerciales y otros, pero representa 3% de ese total. Entonces ahora vamos a hablar de los préstamos de organismos multilaterales. ¿Por qué decimos que son multilaterales? Porque están conformados los distintos organismos, estas distintas instituciones financieras internacionales, por distintos países miembros, por muchos. Bien. Y nos pareció ilustrativo dividir a estos organismos multilaterales en dos. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional y por otro, bancos multilaterales de desarrollo. ¿Por qué? Porque sus objetivos son distintos. En el caso del Fondo Monetario, su objetivo, el objetivo del Fondo Monetario, así lo pueden consultar, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, su objetivo es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Por lo tanto, el financiamiento que va a otorgar va a ser a países que tienen problemas de balanza de pagos. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con sus compromisos de pagos internacionales. Ese es el objetivo del Fondo Monetario y por eso es el financiamiento que otorga bajo estas circunstancias.
Y en el caso de los bancos multilaterales de desarrollo, como el nombre lo indica, su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de los países. Entonces, va a financiar objetivos específicos, no sé, una obra en particular, bueno, para cumplir con estos objetivos, que estos van cambiando a lo largo del transcurso del tiempo, reducción de la pobreza, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, etc. Bien. Bueno, promoción del desarrollo sostenible. Como mencionamos recién, principalmente recibimos financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, EXCAF y Fonplata. Ahora vamos a ver, como ejemplo de cálculo, a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Argentina ingresó actualmente, los préstamos vigentes son por 2 programas. En 2018 Argentina ingresa en el programa Standby. Los programas Standby es la mayor cantidad de préstamos que otorga el Fondo Monetario a países de medianos ingresos, como Argentina, que es un préstamo más de corto plazo para dar apoyo a problemas de balanza de pagos. Y el IFF, el Extended Fund Facility, es en los casos en que hay problemas más profundos de balanza de pagos. Y son de más largo plazo, es un financiamiento cuyo calendario de repago es más amplio, es más extenso que el anterior. Bueno, acá tienen un cuadrito para que se lleven con las diferencias entre los 2 programas. Bien. Los préstamos del Fondo Monetario la captación de esos fondos está sujeta al cumplimiento de condicionalidades que impone el fondo y que se acuerdan con el país deudor. Y eso va a estar establecido en el acuerdo, esas condicionalidades. A medida que se van haciendo revisiones, que por lo general son trimestrales, el Fondo Monetario va liberando esos fondos a través de desembolsos escalonados. Y como decía, por lo general son trimestrales. Entonces, vamos a ver. El SBA, lo llamamos así por las siglas, se firmó en junio de 2018. Era un programa de 3 años, o sea, ¿qué significa esto? Que en un plazo de 3 años se iban a ir liberando de a poco esos desembolsos. El total original era por 50.000 millones de dólares. Sí. Después se amplió a 57. A ver. En octubre se amplió a 57.000 millones de dólares. Bien, el primer desembolso se recibió con la firma del acuerdo en junio de 2018 y fue por aproximadamente 15.000 millones de dólares. Esto es en DEX, no es en dólares, pero si nosotros hablamos de DEX, no vamos a saber de qué estamos hablando, no nos vamos a dar una idea de cuánto es el monto. Por eso lo expresamos en dólares. Entonces, empezamos a recibir los desembolsos por el SBA en junio de 2018. Después se recibió un segundo desembolso en octubre, después en diciembre, en abril y en julio. Pero, como les dije recién, es un programa de 3 años, o sea, se tenían que recibir los desembolsos a lo largo de 3 años. Los 3 años se cumplían en junio de 2021, pero el programa se cortó. Se cortó en julio de 2019. Y se recibió un total de 44.500 millones de dólares de los 57.000 acordados originalmente. Bien, en julio de 2020, en plena pandemia, el gobierno solicita cancelar el programa del SBA. Bueno, desde que se recibe un desembolso, ese desembolso se va a repagar en cuotas, creo que son 8 cuotas, iguales, trimestrales, no me acuerdo ahora si eran trimestrales, a partir del desembolso, 3 años después y un trimestre. Entonces,
Desde el primer desembolso se iba a empezar a pagar en septiembre de 2021. Por eso ahí ven la línea blanca que empieza ahí. En septiembre de 2021, ahí vamos a ver la primera amortización del préstamo stand-by. Hasta el total está bien, sí. El total de amortizaciones tiene que coincidir con el total de desembolsos recibidos originalmente, de 44.500 millones de dólares. El último pago de amortizaciones va a ser en julio de este año. Faltan 3 cuotas de amortización del total de desembolsos recibidos. En marzo de 2022 se aprobó un nuevo programa con el Fondo Monetario que es exclusivamente, ese financiamiento se recibe exclusivamente para pagar las amortizaciones del programa anterior. Por eso el monto es por el mismo monto desembolsado del SBA, 44.500 millones de dólares, que también se iba a recibir a lo largo de 2 años y medio en desembolsos atados al cumplimiento de las metas de este nuevo programa, que también tiene revisiones trimestrales donde el fondo tiene que verificar el cumplimiento de las metas y ahí libera un nuevo desembolso que va a servir para pagar la amortización del préstamo anterior. Entonces, bueno, ahí están los desembolsos. Se ve ahí entonces el financiamiento que ingresa a través de desembolsos del fondo y las amortizaciones de capital, que es lo que se va pagando de capital. Bueno, ahora vamos a hablar de los intereses. Los intereses de todos los programas con el Fondo Monetario se pagan en febrero y agosto sobre el stock de ese préstamo. Y dijimos antes que tiene un componente variable, la tasa de interés, y un componente fijo. El componente variable es la tasa de DEC, que es un promedio ponderado de tasas de interés de deuda de los mercados monetarios que componen la canasta de monedas de los DECs, que vimos que eran 5. Estados Unidos, la Unión Europea, China, Gran Inglaterra y Japón. Bien, después se le aplica un margen fijo, que eso lo determina el director del Fondo Monetario, que al momento está en 1%, después lo vamos a ver. Y después sobrecargos. ¿Qué son los sobrecargos? Es un porcentaje adicional que se cobra, que se tiene que pagar, junto con el resto de los intereses. Sí, un 2% si el crédito, o sea, la deuda que se contrae con el fondo, supera el 187,5% de la cuota del país, que al momento de ingresar al programa SBA, que era el primero en 2018, la cuota de Argentina era 0,66% del monto total que compone el Fondo Monetario. Argentina tenía esa participación, 0,66%, y ya con que eso equivale a 8.000 millones de dólares, ese porcentaje. Entonces ese es el límite a partir del cual Argentina tendría que pagar un 2% adicional de intereses por haber superado este porcentaje de su cuota. Eso se cumplió ya con el primer desembolso, porque el primer desembolso fue de 15.000 millones de dólares. Entonces ya de entrada Argentina ya estaba pagando 2% de sobrecargo de tasa. Y después hay un 1% adicional que es por una cuestión de cuánto tiempo venimos superando ese porcentaje de excedente sobre la cuota. Para los programas SBA es de 36 meses, o sea, al mes 37 que la Argentina supera en el stock total del préstamo SBA, ese porcentaje de cuota tiene que pagar un 1%. Y en el caso del IFF, como es un programa de más largo plazo, es al mes 52 que nos mantenemos por encima de ese porcentaje. Entonces, Argentina hoy, ¿cuánto está pagando? ¿Cuánto es más o menos aproximadamente la tasa? Es por el componente variable, la tasa en DEX al 22 de abril estaba en 4%, tasa nominal anual. El margen fijo, claro, 1% y 3% adicional por los sobrecargos, que cumplimos con todas las condiciones para pagar sobrecargos. Eso nos da un total de una TNA de 8% aproximadamente. Entonces, bueno, acá los intereses se pagan sobre el stock de los préstamos con el Fondo Monetario. Entonces, acá vemos cómo es la evolución del stock. A medida que se fueron recibiendo los desembolsos, desde el primero, que fue de 15.000 millones de dólares, va creciendo a medida que se van
liberando los desembolsos siguientes del SBA, hasta, por ejemplo, julio, que ahí fue cuando recibimos el último desembolso y completamos el stock de 44.500 millones de dólares. Permaneció constante, esto está en dólares, por eso ven que hay una pequeña variación del stock a lo largo que pasan los meses, pero es por una cuestión de tipo de cambio, porque esto está en DEX. Los préstamos del fondo están en DEX. Y empiezan a bajar cuando empezamos a pagar amortizaciones en septiembre de 2021. Empiezan a bajar a medida que se fueron pagando las amortizaciones y vuelve a aumentar cuando recibimos el primer desembolso del siguiente programa, del IFF, en marzo de 2022. Bueno, y acá está la línea de puntos sobre la línea de tiempo para que vean cuando empezamos a pagar las distintas sobretasas, los sobrecargos, por el cumplimiento de las cuotas. Bien. Después de préstamos tenemos adelantos transitorios, que son, es básicamente liquidez que le otorga el Banco Central en pesos al Tesoro. Es un financiamiento de costo cero para el Tesoro, no paga intereses sobre los adelantos transitorios. El Banco Central le presta pesos con un vencimiento de 12 meses, o sea, el Tesoro al año tiene que pagar esos adelantos transitorios y excepcionalmente puede pedir financiamiento por un plazo mayor, que es de 18 meses. Esto está establecido en la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, en los informes mensuales nosotros hacemos el seguimiento del límite que está autorizado el Banco Central a otorgar los adelantos transitorios, que se calcula de esta manera, no vamos a entrar en este detalle, pero hay un límite que está autorizado el Banco Central a otorgar ese financiamiento al Tesoro. Nosotros hacemos el seguimiento mensual de cómo evoluciona ese límite. En el último tiempo ese stock viene permaneciendo constante. O sea, a medida que tenemos vencimientos de adelantos transitorios, se refinancian con nuevos, pero no aumenta ese límite. No hay financiamiento neto por adelantos transitorios. Y después tenemos garantías, deuda garantizada, deuda indirecta, que es deuda, por ejemplo, cuyo deudor principal es una provincia, la deuda se endeuda, por ejemplo, con un organismo internacional para financiar una obra, y el tesoro sale de garante. Eso lo incluimos como deuda pública, pero es deuda indirecta. Bueno, pueden ser provincias, hay unas letras que se emitieron a un fondo fiduciario que es el FODER, y después también puede ser deuda garantizada a empresas públicas. Tenemos un informe que hicimos particularmente sobre este tipo de deuda, que lo pueden consultar en la web. Bueno, y para finalizar, queríamos mostrarles el resumen ejecutivo de nuestros informes mensuales que publicamos todos los meses. ¿Los consultan ustedes? ¿Sí? Bueno, este es el resumen ejecutivo. Acá, ¿qué pueden encontrar? Algunos conceptos que hayamos visto. Partimos de un stock inicial, o sea, el cierre del mes anterior, y lo mostramos en la deuda que paga en pesos y la deuda que paga en moneda extranjera. Entonces, en la primera línea pueden ver la deuda que paga en pesos y los flujos. Partimos de un stock inicial y después mostramos las colocaciones de deuda en pesos y en moneda extranjera, las cancelaciones, que son las amortizaciones, o en el caso de que haya un canje, también las bajas de los títulos por los canjes. Que no es capital que se está pagando, sino que se canjea por otra deuda. Bueno, eso también lo vamos a encontrar acá, las bajas y también las altas. Y los ajustes de evaluación. Los ajustes de evaluación encontramos, por ejemplo, la deuda en pesos, los ajustes por ser. O sea, la inflación de ese mes hace que el stock de deuda en pesos aumente. Entonces ahí lo vamos a ver como una variación positiva del stock de deuda. Y después el stock final como cierra a fin de mes. Y lo mismo con la deuda en moneda extranjera. Y abajo vemos los intereses y lo vemos separado porque los intereses no están incluidos dentro del stock de la deuda. Siempre estamos hablando de capital cuando hablamos del stock. Más abajo van a encontrar una apertura un poco más detallada de los componentes de este cuadrito resumen,
Entonces vamos a hablar de los intereses, cuáles fueron los movimientos de intereses del mes, amortizaciones, el nuevo endeudamiento. El nuevo endeudamiento son los nuevos desembolsos y nuevas colocaciones de instrumentos. Y después también el perfil de vencimientos, que es cómo se va a pagar ese stock en los siguientes meses. Ahora creo que llegamos hasta septiembre. Entonces van a ver cómo ese flujo de pagos de capital de deuda, o sea, amortizaciones e intereses, a lo largo de este año. Y bueno, unos grafiquitos con los indicadores de la deuda. ¿Y qué más? El test. Bueno, los dejo con... ¿Del mes siguiente? Que terminó, ¿no? No, lo enviamos los primeros días del mes, pero no. Por ahí. Sí, puede ser el 9º día hábil, por ejemplo. Es un poco más extenso el plazo Gracias. que trae. Te hago una Bueno. Sí. pregunta. Vos mencionaste que en el caso del FMI la TNA era un poco más del 7%. 8%. En otras deudas en dólares que tiene Sí. Argentina, de deuda pública, Ujú. ¿cuánto es la tasa más o menos? ¿O hay Y va algún variando. seguimiento que ustedes vayan viendo tasas que se usa con uno y con De la otros? tasa así por instrumento, no, pero sí, puede ser más baja, porque no tiene esos sobrecargos. Puede sea, ser, no un sé, bono está 5%, pagando menos. 6%. Y bonos en dólares, los bonos en moneda extranjera que tenemos actualmente, la tasa ya está fijada de antemano y es más baja. La L30 es muy bajito, pero porque es una cláusula, tiene una cláusula de ajuste. ¿Y ustedes publican como seguimiento de las tasas? No. Es que, a ver, depende del instrumento, o sea, vos no podés comparar, claro, no, también, pero no podés comparar, por ejemplo, un préstamo con el fondo con un préstamo con Sí. lo que sería una obligación, un bono. No son comparables porque son distintos tipos de programas. ¿Sí? De hecho, las tasas que devengan los préstamos de organismos multilaterales suele ser más baja en general que las de mercado. Bueno, el test del segundo encuentro. Hacer el test. A ver. Bien, ¿el capital prestado siempre se devuelve al vencimiento? O sea, las amortizaciones. Falso. Falso, ¿verdad? Bien. En general, una característica de una letra del Tesoro es que no paga intereses explícitos. Claro, por lo general son a descuento, ¿verdad? O sea, tasa cero. Muy bien. Cuando la deuda es ajustable, solamente se ajustan los intereses. Bien, ¿qué más se ajusta? Muy bien. Creo que esta es la última. Si el monto autorizado para letras dentro del ejercicio, el monto en circulación autorizado es de, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y durante el año el Tesoro emitió 1.500.000, se puede asegurar que se ha incumplido la autorización. Así, ¿por qué? Claro. Porque gracias. Hablamos que el límite es sobre el monto en circulación y estos instrumentos van venciendo a lo largo del ejercicio y también se van emitiendo nuevos, entonces el monto en circulación va variando a lo largo de todo el año y si sumamos todas las letras que se emitieron, va a exceder, podría exceder ese límite, no necesariamente, pero podría excederlo y aún así estar cumpliéndose el límite. Falso. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, perdón, sí. En el caso de las letras, o sea, vos, digamos, emitís la letra, vamos a suponer un mes, al vencimiento se paga. En el mercado secundario el Estado puede recomprar, supongamos, si el precio cae. Digamos, ahí ya el vencimiento, o sea, lo que se recompró no se, digamos, ya ese abono es deuda, digamos. ¿Esto funciona? En el caso de las recompras, últimamente, bueno, en los últimos meses, en este año, hubo recompras del Tesoro con el fin de darlos de baja esos instrumentos después. Pero tiene que avisar que los va a dar de baja. Podría mantenerlos en su cartera y después venderlos.
No, Amén. digo, ¿hay una, digamos, un aviso, una norma de la recompra o no? ¿Es como una operación Sí. de privados en el mercado secundario? No, puede... Sí. ¿Una pregunta más? Muy bien, muchas gracias por haber venido. Gracias.